Doy gracias a Dios que me permite estar aquí juntamente con mi esposo, y también le doy gracias a Dios que nos permite estar compartiendo una palabra. Sabemos que es un privilegio, pero es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad porque el Señor va a pedir cuentas de cada una de las palabras que sale de nuestra boca, pero como decía nuestra pastora Vicky, también el Señor va a pedir cuentas de lo que enseñamos y si realmente lo vivimos, porque ahí está el gran desafío, ¿no? Yo creo que enseñar, el Señor a muchas de nosotras, a muchos de ustedes les ha dado la oportunidad de enseñar. Enseñamos con los niños, enseñamos en la casa, enseñamos en la iglesia, en discipulados, y podemos, si nos ponemos a estudiar, el Señor nos ayuda y nos da la gracia y podemos sacar un tema, pero lo más desafiante no es eso, sino es poderlo vivir. Poder ser fieles a lo que estamos enseñando, porque podemos hablar, pero si no lo vivimos, como bien dijo nuestra pastora Vicky, estamos siendo infieles, ¿sí? Estamos viviendo en una vida de doblez. El tema que hoy yo voy a dar se llama sierva fiel. Así es el tema, sierva fiel. Estamos en un mundo lleno de infidelidad, donde la fidelidad es algo pasado de moda. La fidelidad es algo que a la gente no le gusta. Cuando nosotros hablamos de fidelidad, a la gente se les hace raro y se llegan a burlar cuando saben que tú eres una mujer que ha sido fiel a tu esposo, cuando escuchan que un hombre es fiel a su mujer, cuando escuchan que los hijos son fieles a los padres, cuando escuchan que tú eres fiel a tus pastores, que eres fiel a Dios o que eres fiel a la congregación donde Dios te ha puesto, la gente se burla. La fidelidad es algo que a la gente no le interesa. Es algo que dicen, ay, hablar de fidelidad, me hablas de fidelidad y siento que me hablas de esclavitud. Me hablas de fidelidad y siento que me hablas que quieres tener un dominio en mí, que no me vas a dejar ser feliz y que no me vas a dejar vivir la vida como yo quiero. Pero debemos de saber, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos, y el Señor hoy nos está recordando que la infidelidad es un pecado. La infidelidad es un pecado sí o sí. ¿Y saben quién fue el primer infiel en este mundo? ¿Quién fue? ¿Sí saben? Una mujer, ya en este mundo terrenal. Fue una mujer. ¡Wow! Fue Eva. Fue la primera infiel. Así que debemos de tener cuidado. Dios creó a Adán y a Eva y los creó sin pecado, pero los creó con una voluntad. Dios, su Señor, su Creador, les dio un mandato y le dijo claramente, de ese árbol del bien y del mal no comerás. ¿A quién se lo dijo? A Adán. Y llega el enemigo y habla a Eva. Y Eva escucha, presta su oído al engaño de Satanás. Se da el tiempo de estarlo escuchando y ella decide desobedecer el mandato que Dios les había dado. Ella fue infiel. Ella fue la primera infiel en este mundo. Y no solo ella, sino que ella llevó a su esposo a la infidelidad. Mucho cuidado, hermanas, debemos de ser muy entendidas y por eso debemos de tener mucho cuidado, porque quizás Satanás te está buscando. Te está buscando a ti o me está buscando a mí para ser infieles. Y no solo para que nosotros seamos infieles, sino para que llevemos a nuestro esposo a la infidelidad, para que llevemos a nuestros hijos a la infidelidad. Porque a Satanás ya le funcionó una vez y le puede volver a funcionar. Así que debemos de tener mucho cuidado. Y como dicen en la televisión, mucho ojo. Debemos de tener cuidado a quién escuchamos y lo que estamos escuchando y tener siempre esa precaución de ser fiel a Dios.
Yo quiero brevemente comentarles algo que me pasó a mí, que yo viví hace tiempo, en la amistad y en ese caminar que el Señor me ha regalado con la pastora Vicky y con el pastor Chuy, que para nosotros es un privilegio y es una bendición. Las demás personas también se dan cuenta de esa cercanía que hay. Y hace unos años una mujer vino y estuvo hospedada en mi casa y buscó el momento indicado donde no estuviera mi esposo, esperó a que Eva se quedara sola y empezó a hablarme mal de la pastora Vicky. Lo que la pastora Vicky hace rato decía, empezó a querer sembrar en mí una semilla, hablando mal de ella, sacando su amargura, sacando la envidia que había en ella. Y ella me dijo, ¿y sabes qué? Que esto que yo te estoy comentando, también lo he comentado con algunas otras personas y todos hemos llegado a pensar que sí, así es. Cuando ella terminó de decirme eso, mi hija estaba afuera esperándome y cuando salí mi hija me dijo, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Porque esta mujer cuando me empezó a hablar mal, yo le dije, a ver, espérame, ¿por qué me estás diciendo eso? Ella me agarró con fuerza las manos y me dijo, Paola, veme a los ojos, entiende lo que te estoy diciendo, así es. Y ella es una mujer alta, yo soy muy chiquita. Yo me quedé así, la del negocio se quedó viendo así como diciendo, están peleándose aquí estas dos mujeres. Y le estaba oyendo, ¿no? Lo que ella estaba diciendo y lo que ella estaba escuchando y lo escuché. Y cuando me subo a la camioneta me dice mi hija, mamá, ¿qué pasó? Y le dije, nada, no me preguntes nada. Llegué a la casa y empecé a llorar y mi esposo me dijo, ¿qué está pasando? A diferencia de Adán, gracias a Dios que tiene un discernimiento, sé que no es él, es Dios, es por su gracia, pero luego me discernió y me dijo, ¿qué está pasando? Y me puse a llorar y le dije, ¿sabes qué? Me dijeron esto y esto de la pastora Vicky. Me dijo, me lo va a decir a mí. Le dije, no me hagas esto, Dani, por favor, no, va a decir que soy una chismosa. Me dijo, no, aquí no se trata de lo que digan de ti, es que hay que usar los principios. Y la palabra de Dios dice que nunca aceptes una acusación de un anciano si no está presente. Me lo va a decir a mí y no solo me lo va a decir a mí, no lo va a decir enfrente del pastor Chuy y de la pastora Vicky. Ahorita mismo voy a mandar un correo. Yo sentí que me caía. Y dije, no, va a decir que soy una chismosa, va a decir que soy una barbera, que con razón, que dije, no me va a volver a hablar. Y empecé yo a llorar y le dije, Dani, ¿cómo puede haber tanta hipocresía en una persona? Cuando ella le abría las puertas de su casa a los pastores y enfrente de mí le decía, ustedes son mis grandes amigos, yo los amo tanto. No hay nadie, mis mejores amigos son ustedes dos. Yo lo escuché y yo le dije, ¿cómo puede ser esto, verdad? Al otro día hubo esa confrontación y yo empecé a decirle, oye, ¿sabes qué, fulanita de tal? Mi esposo quiere saber lo que me dijiste de la pastora Vicky. Y ella me empezó, ¿qué? No, es que yo creo que tú me entendiste mal, lo transquiversaste, lo dijiste mal. Le dije, no, tú me dijiste esto y esto. Mi esposo la confrontó y le dijo, ¿lo que estás diciendo me lo puedes decir enfrente de ellos? No, Daniel, es que tú le eres fiel al hombre, pero hay que serle fiel a Dios. Y Dani la confrontó. Y Dani le dijo, te aviso que hoy mismo mando un correo al pastor Chuy informando, no chismeando, informando lo que tú has dicho. Así se hizo, ella negó, trató de envolver y cambiar sus palabras. Gracias a Dios dio testimonio. Y mi esposo me ministró y me dijo, Paola, ten mucho cuidado, porque así como la serpiente llegó con Eva, así llegó contigo. Cuando estabas sola, Él sabe en qué momento, mijo, y donde tú te hubieras quedado callada y te hubieras guardado eso y te lo hubieras tragado, eso te hubiera acabado a ti y hubiera afectado el propósito por el cual el Señor nos llevó a casa de oración. Entonces, hermanas,
Ser infiel no es solo hablar mal de la persona. Ser infiel es escuchar, no frenar la murmuración y aparte de todo, no dar aviso a lo que está pasando. Y debemos de tener mucho cuidado. Tenemos que ser fiel a Dios. Ahora, si a mí vienen y me dicen en la iglesia, es que fulano de tal anda adulterando, nosotros tenemos que poner en el momento orden y decir, ¿me lo dices enfrente de él? Porque, ¿y qué tal que sí es cierto? ¿Qué tal que sí es verdad lo que nos están diciendo? Entonces, debemos de tener mucho cuidado y tener ese cuidado como siervas de Dios que somos, porque así como el enemigo llegó con Eva, así puede llegar con nosotros. Cuidemos lo que escuchamos. Si ya te estás quedando a escuchar, ¿cuál es el propósito? ¿Frenar? ¿Ministrar a esa persona y hacerle ver que está mal? Y así como esto nos ha llegado a pasar y a suceder una vez más en otra situación. Y saben una cosa, una vez más el Señor nos enseña que debemos de tener mucho cuidado cuando estamos escuchando que se está hablando mal de un siervo. Muchas de ustedes que están aquí son esposas de pastores. Levanten la mano las que son esposas de pastores. La mayoría. ¿Qué se siente cuando te enteras que están hablando mal de ti? O que después de años sabes que la persona que estuvo en tu casa durmiendo, comiendo y mucho tiempo junto de ti, siempre hablaba mal de ti a tus espaldas y había alguien que todo el tiempo le creyó y se quedó callado. ¿Qué sientes? Feo, ¿verdad? La mayoría de nosotros demandamos fidelidad, pero muchas veces no la damos. Tenemos que aprender a ser siervas fieles de Dios, porque le estamos sirviendo a un Dios que es fiel y que es verdadero. Y no podemos asentar y dar por hecho lo que otros nos vienen a decir. Y sabes que muchas veces en esa fidelidad te va a costar perder amistades. A lo mejor te va a costar que hasta se vayan de tu iglesia. Y te van a costar muchas cosas, pero ¿estás dispuesto a pagar el precio? Jesús pagó un precio y es nuestro ejemplo por excelencia, el siervo por excelencia, siervo fiel. Él fue fiel que dio su vida por completo, porque Él hacía y vivía para hacer la voluntad del Padre. Y tenemos un gran ejemplo y tenemos un gran desafío. Nos gusta la fidelidad, pero no nos gusta ser fieles. A muchos no les gusta la fidelidad, ¿saben por qué? Porque saben que dentro de la fidelidad hay que crear compromisos. Por eso a veces decimos, yo prefiero no servir. Yo soy la esposa del pastor, pero yo me encargo solo de él, de mi casa y de mis hijos. Bueno, cada quien tiene sus etapas. Si Dios te tiene en esa etapa, gloria a Dios. Pero muchas veces no es que Dios te tenga en esa etapa, sino porque no quieres crear compromisos, porque no te gusta ser fiel, porque para ser fiel necesitamos morir a nosotros mismos. Necesitamos morir a nuestras emociones y morir al yo. Como dice la palabra de Dios, de manera que la vida que yo vivo, no la vivo yo, sino vive Cristo en mí. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y niéguese a sí mismo. Debemos saber que la fidelidad es una virtud y también es parte del fruto del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu en nuestra vida. Gálatas 5:22. En la versión internacional dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. En otras versiones, fidelidad es fe y en otras versiones es lealtad. Entonces estamos viendo que fidelidad, fe y lealtad van de la mano. Humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ahora podemos entender por qué a muchos les cuesta tanto ser fieles. ¿Tú por qué crees? ¿Por qué nos cuesta ser fieles? Porque somos carnales. Porque el fruto del Espíritu Santo no es una evidencia en nuestra vida. Porque no estamos cultivando ese fruto.
porque no somos mujeres espirituales. La fidelidad no es una característica de una mujer carnal, no. La fidelidad es una característica de una mujer espiritual. ¿Cómo andamos en nuestra vida espiritual? ¿Somos espirituales o somos carnales? Esta carne siempre la vamos a tener. Y es esa lucha constante que el apóstol Pablo nos hablaba, ¿verdad? Pero esa carne todos los días tenemos que llevarla delante de la cruz y crucificarla. Por eso es importante que todos los días tengamos ese tiempo devocional con nuestro Dios, de oración y de tener un tiempo para leer la palabra y deleitarnos en su palabra, y no solo leerla, sino tener ese tiempo para escudriñarla, para masticarla, para leer con cuidado. Porque a veces hay palabras importantes que nos las saltamos por rápido, voy a hacer mi devocional, y mi devocional es leer 3 capítulos al día. A lo mejor puedes leer un versículo, pero si ese versículo nos quedamos y estamos, Señor, ¿qué me quieres hablar con él? En todo eso estamos cultivando nuestro espíritu. En todo eso estamos teniendo una relación con Dios. La fidelidad no es una característica de las mujeres carnales, no. Por eso debemos de tener cuidado y tenemos que pedirle a Dios para que cada día podamos ser mujeres más espirituales. Tenemos un Dios que es fiel y verdadero. Tenemos un Dios que no es cambiante. Tenemos un Dios que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Él dice algo, Él lo cumple. Él es fiel y Él es verdadero. A diferencia de Satanás, a diferencia del diablo, el diablo es mentiroso. El diablo promete y no cumple. ¿A quién nos parecemos en la vida que llevamos? La palabra de Dios dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él es fiel, Él permanece fiel. ¿Pero por qué? Porque así como su palabra dice, Dios es amor, Dios es fiel, Él lo es. Es parte de su carácter. Muchas veces decimos, ¿por qué ese hombre engañó a su mujer? Pues porque no la amaba. Y tú platicas con ese hombre y muchas veces dicen, no, sí la amo, yo la amo mucho, pero solo fue un desliz. Porque el hombre, en nuestra imperfección, nuestro amor es imperfecto, pero el amor de Dios es perfecto. Nosotros podemos ser infieles y podemos decir, yo amo a Dios y me estoy esforzándome, y a lo mejor muchas de las que estamos aquí hemos sido infieles de muchas maneras. Y el Señor lo que quiere es que vayamos a un arrepentimiento, reconozcamos en qué hemos sido infiel y que empecemos a cambiar, porque Él está buscando siervas fieles. Dios es fiel a sus promesas, como decía en un principio, pero también Él es fiel para corregir y para ejecutar sus juicios. Lucas 12:47. Lucas 12:47 dice, el sirviente que conoce las órdenes de su dueño y no las cumple, recibirá ¿qué? Castigo severo. Pero si Dios es amor, sí, pero también Dios es fiel. Pero sí, Dios es fiel para proveer, sí, Dios es fiel para estar con nosotros todos los días de nuestra vida mientras estemos aquí. Y tenemos muchas promesas en su palabra, pero también dice su palabra que cuando nosotros conocemos las órdenes, los estatutos, lo que Dios nos dice que no hagamos y lo hacemos, vamos a recibir un castigo severo de parte de Dios. Y también en esto Dios es fiel, porque nos ama. Y el que ama a su hijo, lo corrige. Entonces el Señor hoy está hablándonos en cuanto a la fidelidad. Y yo le decía, Señor,
ayúdame, quiero ser fiel. Quiero ser fiel. Y quiero ser fiel a ti, pero también quiero ser fiel a mi esposo. Pero también quiero ser fiel a mis pastores. Pero también quiero ser fiel a mis hijos. Pero también quiero ser fiel a tus ovejas. Pero también quiero ser fiel a mis amigos. Y no es fácil, porque tenemos que morir. Pero el Señor nos da su gracia. No es porque seamos buenos, pero necesitamos trabajar, porque como sus siervas que somos llamadas a ser fieles. Dice, el sirviente que conoce sus órdenes. ¿Cuántas sirvientas hay aquí? Y yo me acuerdo la primera vez que la pastora Vicky dijo esa palabra, y dije, ¡ay, sirvientas! Y luego lo escuché en el grupo de adolescentes y que se traían esa palabra, que el chacho y la chacha. Y yo dije, ¿por qué? Pues sí, porque somos sirvientes. Y pues para mí se me volaba un poco la cabeza, porque en ese tiempo traíamos unos conceptos bien errados. ¿Sirvienta? Yo no soy la sirvienta de mi marido ni de mis hijos, no, hombre. Sirvienta, pues que le paguen a alguien para que venga a servirles. Pero todas somos sirvientas. Y gracias a Dios, porque es un honor ser siervas, sirvientes de Jesucristo. Pero para poder decir que somos siervas de Jesucristo, Dios demanda de nosotros fidelidad, pero fidelidad en todo, no nada más en lo que nos conviene. Hace tiempo hablaba con una mujer y me decía, fíjate que mi hijo está enamorado de una chica que yo veo que esta niña es muy entregada a Dios, es una niña nacida de nuevo, es una niña que sirve en la iglesia, es una buena hija, pero ¿qué crees? Mi hijo, la verdad, aquí entre nos, pues te tengo que decir, Pau, mira, tú lo ves sirviendo en la iglesia, lo ves ministrando, pero se echa sus cervezas, de repente se va al antro. Estamos batallando con él, pero es que si lo quitamos del lugar donde está sirviendo, ¿quién va a tocar ese instrumento? Y cuando ella me dijo, yo dije, ups, ¿le soy fiel a Dios o le soy fiel a su amistad? Y le dije, ¿te puedo decir algo con mucho respeto? Y le dije, ¿y qué hace tu hijo sirviendo ahí? Si tú sabes cómo vive, ¿por qué lo dejas ministrar? Le estás siendo más fiel a tu hijo que a Dios. Tu hijo no debería de estar ministrando, punto número 1. Y punto número 2, si yo fuera tú, yo le diría a esa chica, ¿sabes qué? Qué lindo, qué bueno que a lo mejor mi hijo te agrada, pero aguas, mi hijo no es nacido de nuevo, mi hijo no es cristiano. Y tú eres una mujer cristiana. Y te vas a meter en problemas. ¿Sabes? Cuando una mujer, una sierva de Dios, hace a un lado la fidelidad a sus hijos por ser fiel a Dios, hay bendición. Porque si no somos hipócritas. Entonces estamos enseñando una cosa, pero a mi conveniencia aconsejo otra cosa o vivo otra cosa. Como esposas de pastores, muchos de nosotros, nuestros hijos son llamados al servicio y vemos que Dios les ha dado dones y ha dado regalos a ellos. Y qué hermoso ver a los hijos de los pastores sirviendo. Pero la pregunta es, ¿y la condición de tu hijo está bien delante de Dios? ¿Está siendo fiel a lo que Dios manda de un servidor o está siendo fiel a tu hijo? Pero como a veces se trata de nuestro hijo, pues tenemos que diluir un poquito el mensaje, ¿verdad? Y entonces estamos siendo infieles. Tenemos el ejemplo por excelencia que es Jesús en Juan 6:38. Se lo leo para ir un poquito rápido y poder desarrollar más el tema. Y dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Si somos verdaderas hijas de Dios, si somos verdaderos cristianos, si eres su sierva fiel, ¿por qué no haces la voluntad de Dios? ¿Estamos realmente haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo la voluntad de nuestros hijos? ¿O estamos haciendo la voluntad de nuestro esposo cuando nuestro esposo a lo mejor está haciendo algo que va en contra de la palabra de Dios? Tengamos mucho cuidado.
de nuestra fidelidad. Recuerden a Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, ella fue muy fiel a su esposo. Los dos se convinieron en mentir. Pensaron que nadie se iba a dar cuenta. A veces cuando el esposo nos disciplina, nos llama la atención porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, no nos gusta. Y no nos convenimos con él para obedecer al pie de la letra lo que Dios demanda de nosotros. Pero muchas veces sí nos prestamos para ser infiel a Dios cuando nuestro esposo no lo pide. Y también debemos de tener mucho cuidado, porque ¿de quién vamos a hacer la voluntad? ¿De Dios o de los hombres? Hace tiempo escuchaba una mujer, una esposa de un pastor, que decía: me siento mal, creo que mi esposo me está engañando. Y el esposo estaba al frente de una iglesia, estaba pastoreando. Y después esta hermana vino y me lo platicó a mí. Y le dije: oye, discúlpame, pero creo que yo soy la persona menos correcta para que me digas eso. Habla con la pastora Vicky. No, siempre está ocupada. No, pero es que me da no sé qué. No, pero que... Le dije: pero si es tu pastora. Yo no soy. Quien está a cargo de ustedes es el pastor Chu y la pastora Vicky. Habla con el pastor Toño, entonces hablen con el pastor Chava. Pero a mí no me lo digas. Y ella como que se dolió y le dije: voy a estar orando por ti. Después me volvió a enmarcar y le dije a mi esposo: ¿sabes qué? Necesito que escuches esta conversación porque siento que me va a meter en problemas. Porque hace meses ella vino y me dijo, yo le di un consejo, le dije a la pastora Vicky: oiga, ¿ya la buscó fulana de tal? No. Y le dije: bueno, yo le voy a decir lo que ella me dijo, yo se lo tengo que informar a usted porque yo no me puedo quedar callada con esto. Y le informé. Ella me dijo: ok, yo voy a hablar con Chuy. Ellos los buscaron, los pastores de aquí la buscaron, los buscaron ellos como matrimonio y ella dijo: estamos muy bien. Ellos no quisieron como decir Paola dijo, ¿no? Ellos quisieron como cuidar esa parte. Y cuando se acercaron ellos dijeron: no, estamos súper bien, ¿verdad, mi amor? Y se dieron un beso enfrente. Cuando el pastor Chuy me dijo, a mí me dio mucha pena porque yo dije: voy a quedar como chismosa, que mentí. Pero Dios sabe que lo que dije así es. Cuando ella me vuelve a hablar, le dije a mi esposo: necesito que escuches. Y mi esposo escuchó que ella volvió a comentar: es que ¿sabes qué? Es que yo veo estos rasgos en él y no es ahora que yo diga, me imagino, mi esposo tiene otra mujer, quiero que sepas que tiene otra mujer. Dije: pero si te fueron a dar ayuda y ustedes dijeron que todo estaba bien. Muchas veces mentimos por miedo, porque a lo mejor decimos: si yo digo y aviso lo que mi esposo está haciendo y que está mal delante de Dios, me va a dejar. De todos modos la dejó. De todos modos se fue con la otra. Y me da mucha tristeza. Porque Dios sacó todo a la luz. Llegó un momento donde esa farsa ya no se pudo seguir tapando, ese pecado ya no se pudo. Tengamos cuidado, porque Jesús dice: he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino de la voluntad del que me envió. ¿Quién nos ha enviado? ¿Quién te llamó? ¿Tu esposo? ¿Quién fue el que te envió? ¿Tu esposo? Bueno, si fue él, entonces sí preocúpate. Pero si es Dios el que te llamó y el que te envió, debemos, para eso Dios puso nuestros pastores. Ir y pedir ese consejo, pero a veces pedimos el consejo, invierten en nosotros, pero nos damos la vuelta y no lo hacemos. Decía la pastora Vicky, la importancia de ir a pedir consejo, pero sí, pero te le dan el consejo, pero no lo haces. Entonces, pareciera que solo se perdió el tiempo, pero no se perdió el tiempo.
entendido. Una predicación escuchaba al pastor Toño donde él decía, ¿quieres frustrarte? Ponte a querer hacer el trabajo de Dios y la obra del Espíritu Santo. Tú haz lo que tienes que hacer y Dios se encarga de lo demás. Tú da el consejo, tú no vas a cambiar el corazón y Dios se encarga de lo demás. Entonces, a lo mejor estás recibiendo el consejo, estás recibiendo la exhortación, pero lo que te falta es obedecer. Y si no obedeces el consejo y la exhortación, estás siendo infiel. Eso también es ser infiel. ¿Por qué? Porque te están diciendo lo que debes hacer y lo que no debes de hacer y de todos modos lo haces. Fuimos creadas y fuimos salvadas ¿para qué? Para la gloria de Dios, para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Salmos 37, del 27 al 29 dice así: apártate del mal y haz el bien y siempre tendrás donde vivir. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre. ¿Se dan cuenta? Para Dios, hermanas, es muy importante nuestra fidelidad. ¿Cómo podemos ser fieles a Dios? Su palabra lo dice, así de fácil, apartándonos del mal, haciendo el bien. ¿Qué es el mal? Pues todo aquello que hacíamos cuando antes no éramos hijas de Cristo y que ahora no deberíamos de hacerlo. ¿Qué debemos dejar de hacer? Debemos dejar de pecar. Debemos dejar de ser infieles. Debemos de dejar la traición. Debemos dejar la mentira, el doblez, la desobediencia. Ahora, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? Que seamos verdaderas, que seamos rectas, que seamos leales, que seamos obedientes y que reconozcamos cuando nos equivocamos. Muchas veces nos equivocamos porque de verdad no sabíamos cómo hacerlo. Porque ¿quién lo sabe todo? ¿Quién no se va a equivocar? Todos. Pero cuando te están diciendo qué hacer y tú decides deliberadamente no hacerlo, no hay justificación. Ahorita decía la pastora Vicky, ¿verdad? Que se hacen grupos en WhatsApp y ella no está. ¡Ay! Me cayó la pedrada que por más que me moví, me cayó porque me cayó. Yo tengo un grupo. Lo que ahorita la pastora decía de las iglesias que mi esposo está atendiendo es un grupo. Aquí están presentes muchas de ellas. Levanten su mano las que están en el grupo de iglesias en confraternidad. Decían alto, sin miedo. A ustedes no las van a regañar. La exhortación no es para ustedes, fue para mí, pero hay que aprender. Hay un grupo y ese grupo, las que están, la verdad ni hay movimiento. Solamente es cuando les damos la información de algún evento que va a haber y los horarios y nada más. Las pequeñas zorras devoran las viñas. Si estoy oyendo la indicación, yo puedo haber dicho, ay, ni lo usamos. No, pero no. ¿Sabe qué, pastora? Yo tengo un grupo. Vengo a confesarme. Y la regué, ¿no está usted? Ahorita mismo la pongo porque al rato se me va a olvidar. Hay que cubrirnos. Hay que ser transparentes. Y pues si nos equivocamos, decir, perdón, me equivoqué. Ok, ¿y qué voy a hacer? Pues voy a cambiar. Voy a cambiar el rumbo. Entonces, el Señor demanda de nosotros que debemos de ser mujeres leales, siervas fieles. Debemos de saber que lo contrario a la fidelidad es la infidelidad. Y estos son dos tipos de personajes en el ministerio, en las iglesias y en el mundo. Fidelidad, como dijimos, es una virtud. Fidelidad es ser comprometidos, constantes en las obligaciones que asumes, permanecer en lo que comenzamos, tener fe, ser confiable, responsables. Entonces, esa sierva fiel es aquella mujer que es constante y comprometida con sus obligaciones. ¿Saben? Todas necesitamos aprender a ser fieles.
Necesitamos aprender a cultivar la fidelidad porque no nacemos siendo fieles, porque en nuestra naturaleza nacemos siendo infieles, porque nuestra mamá Eva fue la primera infiel y gracias a ella nos heredó la infidelidad. Así que quien diga, yo de chiquita soy fiel, no mientas. Somos infieles, así como a los bebés hay que enseñarles a hacer lo bueno, porque ellos ya traen lo malo. Es lo mismo, necesitamos nosotros aprender a ser fieles porque no nacemos siendo fieles. La palabra fiel en el latín es fidelitas, que significa servir a alguien. Así que la fidelidad debe de ser una característica de las siervas de Dios. Ser una mujer fiel, una mujer que cumple y una mujer comprometida. Cuando tú eres una mujer así, las personas que están cerca de ti en el ministerio, tus hijos, tu esposo, ¿sabes qué? Descansan, porque saben que todo lo que dices, con la ayuda de Dios, lo vas a cumplir. ¿Cuántas veces vamos a disciplinar a nuestros hijos y le decimos, mira, si vuelves a hablarle así a tu hermano, te voy a quitar, no sé, un día de jugar? Y lo vuelve a hacer. Y viene y te llora y tú, bueno, está bien, te voy a dar otra oportunidad, pero ya les has dado 1000 oportunidades. Dicen, mi mamá no cumple lo que dice. O les dices, mira, si le echas ganas en la escuela y te voy a ayudar, ¿sabes qué? Te quiero dar un premio. Te voy a llevar al parque 1 hora y vas a andar ahí en tu patín 1 hora y te voy a comprar un helado. Y el niño empieza a cumplir las demandas que tú le hiciste o lo que le pediste. Y cuando te dice, mamá, ¿sí me vas a llevar? Ay, no tengo tiempo. No, tengo que orar. No, es que estoy preparando el tema. No, es que voy a dar un discipulado. No, es que… Dice, mi mamá es infiel. No cumple lo que dice. Ya no nos creen. Lo mismo pasa en la iglesia. Es lo mismo. Porque decimos que vamos a hacer y no cumplimos. Empezamos discipulados y los dejamos a medias. Citamos a la gente a las 8 de la mañana y la esposa del pastor llega a las 8:30. O el líder. Apenas hablábamos de eso con el grupo, con el liderazgo de jóvenes. Y les decía, ¿saben una cosa? Tenemos que aprender a ser ordenados y a ser puntuales. Porque con qué autoridad ustedes les dicen a todo el staff es todo el equipo de jóvenes con los que trabajamos, muchos jovencitos y adolescentes que están en ese proceso de ir aprendiendo. Le dije, ¿cómo les dicen que lleguen temprano cuando él ve que su líder llega 1 hora después? Pero siempre hay una justificación, que muchas veces esa justificación es pura mentira, infidelidad. Como siervas fieles, el Señor demanda de nosotros que todo lo que decimos se cumpla, que seamos comprometidos. ¿Para qué? Para que los que están alrededor de nosotros puedan estar descansando, tranquilos. A veces el esposo, a lo mejor el Señor te ha dado diferentes dones. Y tu esposo como pastor descansa en ti, te dice, oye mi amor, un favor, ayúdame a organizar la iglesia infantil, veo que el Señor te usa en esto, por favor ayúdame a organizar la iglesia infantil, pero también quiero que me ayudes a empezar a organizar, no sé, con los Ujieres. Sí mi amor, cuenta conmigo. ¿Y qué más quieres? Porque también voy a empezar ya el discipulado de mujeres. Ay mi amor, voy a estar orando por ti, y a la mera hora botas todo. Y te dice tu esposo, oye, los Ujieres no traen uniforme. Ah, no, pues quién sabe. Oye, pero ¿qué no estabas tú trabajando con ellos? Ay, no te había dicho, ¿verdad? Y nada más les di una clase. Ya no les di más porque no tengo tiempo. Es que me enfermé, es que los cambios hormonales, es que los niños, y justificaciones. ¿Tú crees que tu esposo puede estar confiado en ti cuando ve que hay una infidelidad y que no cumples con tu palabra? Debemos de tener mucho cuidado en eso.
La palabra fiel en hebreo significa amán, y esto es ser firme, ser duradero, permanecer, estar quieto, estable, leal, seguro, digno de confianza, cumple lo que dice. Entonces vemos que fiel significa que debemos ser siervas de Dios que se mantienen firmes independientemente de las circunstancias que estamos viviendo. Somos fieles en las buenas y cuando también en las no muy buenas. Somos fieles en los tiempos de prueba, somos fieles en los tiempos de tormenta y también somos fieles en los tiempos de paz. Muchas cosas que la pastora Vicky comentaba, aquí algunos comentarios yo traía y también traigo este comentario. En la iglesia vemos siervos y familias fieles que permanecen en su iglesia por años, porque están cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cuál es el motivo por el que uno tiene que cambiar de iglesia? Si tu pastor está en pecado. Si tu pastor está en pecado, si tu pastor es infiel a Dios, huye. Pero si tus pastores son fieles a Dios y no están en pecado, no tenemos por qué andar saltando como pulguita de un lugar en otro, en otro, en otro, en otro, en otro. ¿Y cuántos pastores vemos así? Es que Dios me dijo. Miren, yo crecí en una iglesia donde estuve durante como 20 años. Y de ahí el Señor me llevó a otro ministerio que es donde conocí a mi esposo. Y yo pensé que ahí íbamos a estar otros 20 años, o 30, o 40, o que ahí nos íbamos a quedar. Pero el Señor llamó a mi esposo al ministerio. Y fue que empezamos una obra, pero el Señor lo envió. Después salimos de esa cobertura porque vimos que el pastor estaba en pecado y que él sabiendo que los de la alabanza estaban en adulterio, fornicación, había gente homosexual, había lesbianas ministrando, el Señor lo permitía. Sus hijos estaban en las drogas, en el alcohol y sus hijos ministraban. Entre los maestros de niños había mucha fornicación entre los mismos maestros. En la misma iglesia pecaban, en los salones. Y no era que nos contaran, nos dimos cuenta. Porque hubo cámaras y como mi suegro era anciano, en las cámaras se dieron cuenta de todo y el pastor negó todo. Fue cuando dijimos, tenemos que salir. Durante años estuvimos sin una cobertura y trabajando solos. Después el Señor nos trajo a casa de oración y entendemos que el Señor nos trajo con un propósito y que a quien le tenemos que ser primero que nada fiel es a Dios, porque Dios nos trajo con un propósito y por automático somos fieles a nuestros pastores. Pero conocemos pastores que es que como la pastora Vicky no me saludó, Dios ya me habló, ya me voy de casa de oración. Es que como me llamaron la atención porque la manera en que estoy llevando el ministerio, no me lo contaron, me lo dijeron. Hemos decidido salir de casa de oración. Dios ya me mandó a este ministerio. ¿De veras, Pau? Estuvimos orando y casi me hacen el diseño de cómo Dios les dijo. Resulta que a los 3 meses ya no están ahí, ya están en otro porque Dios ya les dijo que ahora es otro. ¿Así es nuestro Dios de cambiante? ¿Tú crees que el propósito de Dios se cumple tan rápido en 2, 3 meses? Entonces, ¿por qué usamos el nombre de Dios para excusar nuestra infidelidad y decir, ya no quiero, no me gusta y ya me voy? Debemos de ser fieles a Dios. Dios demanda de nosotros que seamos siervas fieles. Una persona fiel es alguien que camina de una forma recta, que cumple sus promesas. Una mujer fiel, una sierva fiel es una persona de una sola pieza en quien podemos confiar. Dios quiere ver en nosotras esa fidelidad, que pueda confiar en nosotras, que no haya doblez en nuestros pensamientos, que no seamos 2 caras. Es que mientras estoy con ellos me porto de una manera, pero en mi casa, pero cuando no me ven, ¿no? Deberían de ver cómo hablo, cómo les hablo a mis hijos.
Hace poco un joven venía y platicaba conmigo, es hija de un líder de la iglesia, y decía: hermana Pao, me da tanta tristeza venir a decir esto porque siento que estoy siendo infiel a mis papás. Yo no quiero exponerlos, pero ya no aguanto. Y estoy hablando de un joven de más de 20 años y empezó a llorar como chiquito y me dijo: ¿usted ve esa mujer tan dulce, tan tierna? ¿Y cómo ministra aquí? ¿Y cómo le sirve a usted? ¿Y mi papá cómo sirve en la iglesia y cómo le sirve al pastor? En mi casa es un demonio. Todo el tiempo me está gritoneando, todo el tiempo me está humillando. A mi papá le avienta las cosas en la cara. Dijo: ¿y sabe qué? A lo mejor tiene muchas razones para tratar así a mi papá. Dijo: pero mi papá no reacciona igual. Mi papá es paciente, mi papá se queda callado. Dice, y todo el tiempo le dice: eres un hipócrita. Y si tu hijo supiera quién eres. Dice, yo le dije: ¿quién es? Dime quién es. Dijo: yo no sé ni quién es mi papá, ni sé cuál es la razón, pero solo le puedo decir que lo que ustedes ven en la iglesia, nada que ver con la casa. Y fui y le informé a mi esposo y le dije: ¿sabes qué está pasando esto con este matrimonio? ¿Qué vamos a hacer? Dijo: los voy a llamar. Porque no podemos ser ese tipo de personas, dos caras. En la iglesia somos unos y en la casa somos otros, pero sobre todo las que somos esposas de pastores, a quien más se le da, más se le demanda. ¿Tú eres digna de confianza delante de Dios? A lo mejor yo puedo presentarme aquí de una forma y la pastora Vicky puede decir: para mí Pau es digna de confianza. Qué bueno. Quizá Patti también opina lo mismo. Pero ella no conoce mi corazón, ni mis pensamientos, pero Dios sí. Y podemos ser bien aparentes. ¿Qué es lo que Dios opina de nosotros? ¿Realmente delante de Dios somos dignos de confianza con Él? ¿Con nuestros pastores? Una vez más digo, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en el trabajo, en la iglesia, con los que tienes a tu cargo en el ministerio, con tus amigas. ¿Realmente tú crees que Dios diga: esa mujer es digna de confianza, esa mujer es fiel? Cuando eres fiel, las personas pueden creer en tus palabras, pero cuando ven que en ti hay mentira, a lo mejor te la creen una, pero dos ya después dicen: eso dice, pero vive de otra manera. Eso demanda de todos de nosotros, pero ellos no lo hacen. Una sierva fiel debe de ser una mujer de fe, debe de confiar en Dios y en sus promesas. Mi abuelito era un pastor y arriba de su cama tenía este versículo que decía: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y varias veces he comentado esto, fue creo que de los primeros versículos que me aprendí, porque estaba arriba de la cama y todos los días lo veía y me lo aprendía, pero en realidad no tenía esa conciencia de lo que era. Y un día le dije: abuelito, ¿por qué está ese cuadro ahí? ¿Podías poner uno más bonito? Y me acuerdo que era un pergamino y hasta se veía como viejito, no era un gran cuadro. Y me decía: porque ese es mi gran sueño, hija. Imagínate, él dejó de predicar a los 85 años. Y si hay un ejemplo en esta tierra de fidelidad, es mi abuelo. Y si tengo un ejemplo de infidelidad, es mi padre. Puntos completamente opuestos. Mi abuelito murió siendo fiel a Dios hasta el último momento. Como dice su palabra, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué hasta la muerte? Porque, hermanas, en cualquier momento podemos ser infieles. En cualquier momento. Por eso debemos de tener mucho cuidado. No estemos sentadas diciendo: no, ya estoy del otro lado. La verdad es que la fidelidad es lo mío. No batallo con eso. Qué bueno, gracias a Dios. Pero cuídalo. Porque a lo mejor
2 días, 3 días antes de morir eres infiel a Dios. A lo mejor, oye, le has sido fiel a tu esposo todos estos años, qué bueno, mantente fiel, sigue así, aguas, no te descuides, pon muchos candados, porque en cualquier momento podemos caer en la infidelidad. Y decía mi abuelo, eso es mi mayor anhelo, hija, imagínate tantos años sirviendo a Dios y viendo cómo almas se entregan a Cristo y viendo cómo Dios ha sanado a muchos enfermos y viendo lo que Dios ha hecho en muchos y que yo llegue delante de Dios y que me diga, siervo inútil, infiel, no te conozco, no te conozco. Y me acuerdo que mi abuelito lloró cuando en ese momento que me lo explicó. Y aún cuando él me lo explicó, no dimensionaba. Y a lo mejor hasta el día de hoy no dimensiono ese temor que él tenía. Y a diferencia de mi papá, que les digo que es un ejemplo de infidelidad, es un hombre que murió su esposa y él murió engañando. Ella murió y él era infiel. Ella murió sin saber que su esposo la había engañado y tenía una hija. Hasta el día de hoy, mi papá sigue mintiendo a sus hijos. Es infiel. Lo amo, pero sé que es infiel. 90 años, 44 años guardando un secreto. ¿A quién servimos? ¿A Dios? Él demanda de nosotros fidelidad. Él demanda de nosotros fidelidad. Tenemos un gran ejemplo y termino con esto. Tenemos la parábola de las 10 minas, que muchos de ustedes lo conocen y no la sabemos de memoria, pero ahí tenemos un ejemplo de un siervo fiel y un siervo infiel. Y el siervo infiel en el versículo 20, Lucas 19:20 dice, y vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina que he tenido guardada en un pañuelo, pues te tenía miedo porque eres un hombre exigente que recoges lo que no depositaste y ciegas lo que no sembraste. Vemos aquí una característica de un siervo infiel, más bien muchas características. Los infieles son flojos, no producen, no dan fruto, no tienen iniciativa. Este siervo infiel no hizo nada para producir por su Señor, no le trabajó. ¿Saben? Cada una de nosotros, el Señor ha depositado en nosotros una gracia o un don. Todas. No hay una que diga no. Dile a la que está junto de ti, ¿sabías? Tienes un don. Por si no lo sabías. A ver, ¿sí saben que todas tienen un don? Sí. Todas. Y algunas no tienen uno, algunos tienen 2, 3, 4, 5, otros tienen 10. Y gloria a Dios porque Dios es el que reparte. Y Él viene y nos lo da. Esos dones no nos los ganamos. No es porque somos muy buenas, no es porque wow, no es porque no lo merecemos, es por pura gracia y misericordia. Aquí viene el dueño y les dio, a uno le dio 5 minas, a otro le dio 10, al otro le dio 2. Y muchas veces, ¿sabes por qué hay infidelidad en tu vida? Porque dices, no, qué flojera, tengo que ponerme a estudiar. No, es que tengo que estar dando discipulados. Ya no me voy a poder parar a las 11 de la mañana, tengo que pararme a las 5. Y el Señor nos va metiendo en un orden y en un equilibrio. Y damos gracias a Dios por los pastores que Dios trae a nuestra vida y que nos meten en ese orden y en ese equilibrio y que nos desafían. Las siervas infieles son pasivas, solo están viendo a los demás, siempre tienen una disculpa y una justificación. A veces están diciendo, ay, pero ¿por qué a ella sí? ¿Y por qué a mí no? Ay, pero si ya tienes 5 áreas y todavía le están delegando más, si aquí la buena soy yo. Y por eso no trabajas,
porque estás viendo lo que hacen los demás. Cuida tu mina. 1, 2, 5, las que Dios te dio, cuídala. La gracia que tienes, acuérdate, es Dios quien nos las dio. Es Él. Y si todo lo hacemos para la gloria de Dios, sé obediente, sé una sierva fiel, ponte a trabajar. Dios a cada quien nos ha dado dones diferentes para complementarnos, no para que nos sintamos más que nadie, o mejor, o necesarias. Hay esposas de pastores que dicen, no, hombre, si yo me voy se le cae la iglesia a mi marido. ¡Ay! Ahora resulta que quien sostiene la iglesia es la esposa, no Cristo. No, a Dios no lo podemos impresionar. ¿Qué lo vamos a impresionar? ¿En perdón? Él es perdonador. ¿Cuánto no nos ha perdonado? Ay, pero yo he perdonado mucho. ¿Qué vas a impresionar a Dios cuando perdonas? ¿En qué vas a impresionar a Dios? ¿En tu fidelidad? Él es fiel y verdadero, aunque seamos infieles. ¿En qué vamos a impresionar a Dios? En nuestro servicio, Él es el siervo fiel. En nuestra obediencia, Él fue obediente hasta la muerte. ¿En qué podemos nosotros impresionar a Dios? Nosotros solo somos mayordomos, somos siervas, somos servidoras. Y no es nuestro, es de Él. Él es el que nos llama y Él es el que nos capacita. Otra característica de la sierva infiel es que me da tanto miedo. Ay, no, Señor, qué miedo. Es que no sé hablar. Es que no me sé la Biblia. Pues estudia. Pues toma un curso para aprender a hablar. Pero nos da miedo, pero tampoco dejamos que otros sirvan. No, es que yo soy la esposa del pastor, ese lugar me corresponde a mí, pero tienes miedo. Pero no quieres trabajar por miedo. Esas son características de siervos infieles. El Señor ha dado como Él quiere y a quien Él quiere. Y Dios demanda de sus siervas fieles que cuiden la viña que les dio. Que dejen a un lado las envidias y dejar de estar deseando lo que otros tienen. Trabaja donde Dios te puso. Sé fiel, seamos siervas fieles. Aprendamos de lo demás y no envidiemos. A veces hay mujeres en la iglesia que dices, no, hombre, es buena para la administración y canta bien, y aparte de que canta bien, ya la vi dando clases con los niños. No, hombre, el Señor le ha dado muchos dones. No, aquí la tengo sentadita. Al rato se va a sentir la pastora, al rato se va a sentir más que yo. No envidiemos. Dios a Moisés le dijo que hiciera un arca. Y le dijo cómo la tenía que hacer. ¿Ustedes creen que Moisés lo iba a hacer él solo? Moisés, el Señor le puso a Noé. ¿Ya ven? Estamos para ayudarnos y complementarnos. Noé. ¿Ustedes creen que Noé lo iba a hacer solo? No. Entonces le puso gente para trabajar. El mandato que Dios le había dado. Así Dios pone mujeres alrededor de nosotros y a lo mejor son más buenas que nosotros en muchas cosas, pero yo te puedo decir algo, seguramente tú eres mejor que ella en algo. Siempre va a haber alguien mejor que nosotros, siempre. Y siempre a lo mejor va a haber alguien a quien nosotros les podemos ayudar. Gloria a Dios. Si eres mejor que alguien en algo, enséñale, capacítale, ayúdala. Gocémonos cuando vemos que a otros les va bien. Si le va bien, seguramente es porque está trabajando y no está como tú, cruzadita, como yo, a lo mejor cruzadita de brazos viendo, ay, lo que Dios le dio, y porque a mí no me lo dio, y hasta lo que me dio ya me lo quitó, pues porque eres infiel. Es que esa es la parábola. No le dijo infiel, negligente, quítenle lo que le di y denle al otro. Ay, pero si ya tenía 10, pues sí, pero es que no trabajas. Y ella sí trabaja. Entonces, ¿queremos que el Señor nos quite lo que nos dio? ¿Qué vamos a hacer? A trabajar, a hacer hormiguitas.
¿sí? A trabajar. Y hay que ponernos felices cuando otras están trabajando y cuando vemos que otras el Señor las está usando. Mándale un mensaje y dile, oye, te vi predicando, doy gloria a Dios, qué bonito Dios te usa. Gózate cuando ves que las demás también están creciendo. Dios nos pone a pastores para que nos dirijan. Y tú, si estás también como pastor con tu esposo, Dios los pone para dirigir. ¿Para dirigir a quién? A su redil, a sus ovejas. No son tus ovejas, no es tu redil. El Señor te va a pedir cuentas de ellas. Debemos de velar por el crecimiento de la iglesia, porque vamos a dar cuentas de lo que se nos encomendó. ¿Qué queremos ser? ¿Siervas fieles o siervas inútiles? El Señor nos va a ayudar, amén. El Señor nos va a dar la gracia. Muchas veces somos infieles porque queremos usurpar lugares que no nos corresponden, porque queremos estar donde Dios no nos puso. Hace poco yo recibí una gran llamada de atención por parte de mi esposo, porque fui a hacer una exhortación al grupo de alabanza, pero la manera en cómo la hice no fue la correcta. Yo no estoy encargada del área de alabanza. Desobedecí indicaciones que mi esposo en su momento ya me había dado. Y en cuanto pasó eso, dije, lo hice mal. Lo hice mal. Me metí en problemas. Y le escribí a mi esposo y le dije, él no estaba en México, y le dije, ¿sabes qué? Acabo de hacer esto y esto y esto. Y sé que estuvo mal. Y perdóname. Antes de que te pasen el informe, te lo paso yo. El informe, ¿ok? No el chisme. A ver, si la de alabanza va y le dice, la hermana Paola vino y hizo esto que es incorrecto. Ay, qué chismosa. Es que no me quiere. No, es que él es el pastor y está informándole. Y aunque yo sea la esposa del pastor, si estoy haciendo algo incorrecto, deben de informarle al pastor. Y cuando mi esposo supo, me dijo, ¿y qué vas a hacer? Le dije, voy a pedir perdón. Y me dijo, no, habla solo con la líder. No, porque lo hice en público. Y en público lo tenemos que pedir. Y me costó. Pero el Señor me ha enseñado en su fidelidad. Y necesitamos ser primero fieles a Dios antes que a nosotros. Y también doy gracias a Dios porque mi esposo es fiel a Dios antes que a mí. Y aunque hay cosas que a mí no me gustan y que digo, ¿para qué me las dice? Digo, gracias a Dios, porque veo el amor. Con mis pastores nos han jalado las orejas. Y también digo, gloria a Dios, porque veo el amor. Porque si no nos dicen cuando estamos mal y cuando estamos siendo infieles, así vamos a seguir. Tenemos un gran desafío, ¿verdad? Aprendamos unas de otras. A veces pensamos que por pedir perdón perdemos autoridad. No es así. Demandamos autoridad, pero la autoridad la da Dios cuando vives una vida de obediencia a Dios. Y Él es el que va a respaldar todo lo que tú hagas. El Señor no nos ha dejado y no nos va a dejar. Él es fiel y Él es verdadero. Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Debemos ser fieles hasta cuándo? Hasta la muerte. Pase lo que pase, debemos de ser fieles hasta el final y honrar a Dios hasta el final. Seamos fieles a Dios, seamos fieles a nuestros pastores. Informa lo que tienes que informar. Sé fiel a tu esposo. Sé fiel en la iglesia que el Señor te puso. Vamos a ponernos de pie. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de fidelidad y de infidelidad. Siervos fieles, tenemos el ejemplo de Daniel. Siervo fiel, tenemos
a Moisés, siervo fiel. Esos 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron fieles a Dios, a pesar de que su vida estaba de por medio. Mujer fiel, Esther, no escatimó, fue fiel, sabiendo que quizá la iban a matar, pero Dios estaba con ella. Ella estaba siendo fiel a Dios. Que Dios nos ayude a ser esas siervas fieles. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú siempre vienes a confrontarnos. Y en este momento queremos pedirte perdón. Perdónanos, Señor, porque de una u otra forma muchas veces hemos sido infieles a ti, infieles al llamado que tú nos has hecho, infieles de muchas formas. Pero en este momento te pedimos que nos perdones. Perdónanos. Queremos ser esas siervas fieles. Queremos vivir para tu gloria. Queremos parecernos a ti, Señor. Ayúdanos, danos de tu gracia y que a partir de hoy empecemos, Señor, a cultivar ese fruto de fidelidad. Que a partir de hoy, cada día, vayamos muriendo a nuestro yo, para que no seamos nosotras, sino seas tú en nosotras. Que podamos, Señor, cumplir al pie de la letra la designación que tú nos has dado en esta tierra. Para que podamos cumplir al pie de la letra el llamado que tú nos has hecho en nuestra casa como esposas, en la iglesia como tus siervas, con nuestros pastores, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con las amistades tan preciosas que tú nos has regalado, Señor. Ayúdanos, por favor, para que podamos parecernos a ti. El estándar es muy alto. Tú eres fiel hasta 1000 generaciones. Esto nos habla de que tu fidelidad es eterna. Tenemos tanto que aprender de ti. Tenemos tanto de qué despojarnos, Señor. Somos tus hijos, somos tu creación. Y tú nos has dado también la voluntad, Padre, no somos robots. Que hoy podamos, cada una de nosotros, tomar esa decisión de ser fieles a ti. Que nosotros digamos, Señor, en mi voluntad, muchas veces quiero ser infiel, pero dame la gracia para serte fiel. Dame la gracia porque ya no quiero más mentir. Dame la gracia porque ya no quiero más ser aparente ni llevar una vida de doblez. Porque tú sí conoces mi levantar, mi andar. Conoces mis pensamientos y mi corazón, Señor. Y lo que más anhelamos es un día escuchar: bien, buen sierva y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén.